Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Con el gentil auspicio de Medwin Sistemas, la solución perfecta. Fantasías Maffer. Señoras, señores, amigos y amigas de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de Gafa TV Ecuador. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto dar un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta noche en Pensamiento Crítico nos acompaña el ingeniero Gustavo Ruiz. Él es presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha. Vamos a tratar varios temas con nuestro invitado. Para eso le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Señoras y señores, bienvenidos a Pensamiento Crítico de Gafa TV Ecuador este viernes, fin de semana, viernes 11 de julio del 2012, perdón, 12, estoy atrasadito un día, 12 de febrero, estoy atrasado, 12 de febrero del 2021. Vamos a hablar del asunto electoral, por supuesto, que es el tema transversal en este momento. Vamos a hablar del asunto económico, vamos a hablar de las expectativas que existen en nuestro país para el próximo gobierno. Para lo cual, saludo cordialmente y agradezco al ingeniero Gustavo Ruiz, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, la CAPEIPI. Ingeniero, buenas noches, bienvenido, mucho gusto, ¿cómo está usted? Fernando, muchísimas gracias, Galo, también por la invitación, siempre listos para dar nuestros comentarios sobre la situación política y obviamente económica que estamos en este momento todos atentos, digamos así. Estamos a 5 días de las elecciones que fue el día domingo, ¿verdad? El domingo 7 de febrero, en donde se eligió presidente, pero resulta que hasta ahorita tenemos solamente elegido a un candidato finalista, que es el señor Arauz, y estamos de rato en divergencias para definir al segundo finalista. Se ha elegido la Asamblea Nacional, se ha elegido parlamentarios andinos. En todo caso, ¿cuál es su lectura en este momento de los resultados electorales y de esa divergencia entre el señor Yacu Pérez y el señor Lasso? Se ha hablado insistentemente de un fraude, parece que ha habido un acuerdo en primera instancia, hace pocos minutos en el Consejo Nacional Electoral, para hacer un reconteo de algunas provincias de los votos para definir al segundo finalista. Ingeniero, ¿cuál es su lectura? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, Fernando, definitivamente preocupado porque obviamente no es que las actividades económicas independen del quehacer político del país. Y este empate técnico que se dio en esta primera vuelta, que muy irresponsablemente el CNE, no quiero decir cuál de ellos, pero sacaron datos de un conteo rápido que ellos habían hecho internamente, con una muestra bastante grande. Le digo sinceramente, no sé cómo son las normas, pero si hubiera habido un empate tan cerrado, un empate técnico, deberían haber parado el asunto y terminar el conteo, porque esto dio lugar a que uno de los dos candidatos se sienta, digamos, frustrado por el resultado al conteo. Nos preocupa mucho porque hubieron muchas actas rezagadas y específicamente en el Guayas, donde nosotros sabemos que históricamente en las actas rezagadas los votos blancos se convierten en votos válidos. Bueno, eso ha sido historia y ustedes que son periodistas la conocen muy bien. Y no sabemos si se ha dado o no se ha dado. La CAPEIPI envió una carta a los medios públicos y al CNE evidenciando su preocupación por este tipo de asuntos y obviamente poniendo, digamos, en conocimiento del CNE que los empresarios también somos críticos y tenemos un pensamiento político en el buen sentido de la palabra y creemos que la paz social es lo que se debe ganar en este momento.
Y qué bueno que hayan llegado a un acuerdo los dos candidatos que están buscando pasar a la segunda vuelta. Me parece bastante, digamos, positivo para el país, porque si no hubiera llegado a un acuerdo, si no hubieran llegado a un acuerdo, se podría definitivamente incendiar el país y eso no nos conviene a nadie. Yo creo que con la pandemia que hemos vivido, las actividades económicas están tan reducidas y encima con, digamos, un pleito político que podía haber comenzado, pues como usted dice bien, se ha tomado la decisión de abrir actas y hacer un conteo voto a voto en algunas provincias del país. ¿Estamos de acuerdo? Si es que el que nada debe, nada teme. Fernando, recuerda usted ese dicho que nos decían nuestras abuelitas. Y creo que es la hora de que lo hagan ágilmente, que lo hagan transparentemente, es decir, no solo con los delegados, sino que también invitados, etcétera, que esté la OEA, me parece correcto. Y pues el que tenga que ganar sea el voto popular, es decir, la democracia, no necesariamente el uno o el otro. Que gane en las urnas, no en la mesa. Porque los asuntos del domingo de las 9:10 de la noche y luego a las 9:16 de la noche, yo no sé si fue una imprudencia o primaron los intereses, porque sabemos que hay intereses. Hay delegados en el Consejo Electoral que pertenecen a partidos políticos muy claramente, que tienen una relación. Yo no creo que haya necesidad ni siquiera de nombrarlos, porque son muy conocidos. Sus rostros ya son muy conocidos, ¿sí? Ya el país los tiene identificados. En todo caso, la carta que ustedes emitieron el día martes, creo que fue verdad, sí, señor. Que muchas gracias nos hizo llegar, fue una carta oportuna y puntualizando y dando cuenta de que el país debe estar primero, los intereses del país deben estar por delante de cualquier otra circunstancia y del peligro que podía cernirse en caso de que no haya un acuerdo. En todo caso, creo que ha llegado a los oídos muchos mensajes, muchos pedidos de la gente, de organizaciones, en este caso la de su organización, la de su gremio, ingeniero Ruiz. Sí, definitivamente lo que nosotros hemos pedido es prudencia en primer lugar, obviamente. También hicimos una queja ante una persona, el señor Maderos, que creo que es el nombre, es uno de los que conforma, dentro del grupo de los 100 y pico de los vigilantes, exactamente. No nos gusta que se hagan ese tipo de comentarios racistas. Yo creo que ya estamos en el siglo XXI y este tipo de cosas no se pueden dar, pero en un país ajeno, ¿no? Yo creo que tenemos que respetar. Somos un país pluricultural y eso estamos de acuerdo nosotros y tenemos que respetarlo. Y al contrario, yo creo que ahora más que nunca en esta elección el sector indígena ha reivindicado sus derechos y yo creo que si no pasa o pasa la segunda vuelta, pues eso ya se verá. Pero en todo caso ha tenido una votación muy interesante que no tiene nada que ver con un sector indígena, porque hay muchos mestizos que votaron por Yacu Pérez. Y eso es muy respetable, Quiere decir que hay un cambio, que nuevos actores políticos entren a la palestra, lo que ha sucedido con Javier Herbas. Javier Herbas hizo una campaña positiva, una campaña, hasta para nosotros que tenemos un poquito más de edad, no creíamos mucho en esa campaña que iba a pegar, el TikTok, sí, pero si usted les pregunta a sus hijos, a sus nietos, etcétera, todos conocían a Javier Herbas más que nosotros. Entonces yo creo que lo hizo inteligentemente. Veo que es un político joven que quiere sabía tal vez que no tenía posibilidades esta vez, pero con una votación respetabilísima, Fernando, respetabilísima, y ha hecho revivir a un partido que todos lo creíamos casi muerto, ¿no? Que es la Izquierda Democrática. Ingeniero, para terminar esta partecita, ¿qué piensa usted de lo que desde Bélgica el expresidente Correa ha estado avivando un poco no sé a qué, jugando a qué? Porque realmente el país lo que quería es que Yacu Pérez, que estaba hasta hace pocas horas en segundo lugar, el señor Lasso, llegue a un acuerdo con el CNE, los observadores. ¿Y para qué desde afuera echar gasolina? ¿Para qué desde afuera hacerse el sabio matemático? Eso me parece, ¿no? Desde mi punto de vista, no tan correcto, ¿eh?
Bueno, el señor tiene 24 títulos honoríficos o 25, usted sabrá decirme, obviamente eso sabemos los que alguna vez conocimos la política, cómo se consiguen esos títulos honoríficos. Y él es matemático, cocinero, expresidente de la República, bueno, sabe de mecánica, es un hombre realmente muy inteligente, pero le dejó al país, digamos, en soletas, con una deuda externa terrible. Con un crecimiento del hambre y la miseria. Además, el señor, puedo decirlo, es un prontuariado porque definitivamente ya ha perdido todos los chances de defensa en este país y tiene que ir a la cárcel, ¿no? Tiene que ir a la cárcel. No solamente los ladrones de gallinas tienen que ir a la cárcel, tiene que ir a la cárcel que roba y tiene que devolver la plata del Estado, porque es su dinero, Fernando, y es el mío lo que se lleva. Yo creo que el señor está desesperado porque obviamente tiene atrás digamos, dictado una sentencia, creo que es de 8 años y hay otros juicios que están corriendo y obviamente pues no se siente seguro en Bélgica porque cualquier rato pasa por algún país en donde no está pues normado este tipo de cosas y lo devuelven para el Ecuador. Entonces, y yo creo que es de eso, Arauz no tiene ningún chance. Yo creo que ahora con esto que se han comprometido, no solamente en contar los votos, yo creo que esto va más allá. Y me pareció interesante que un candidato de Pachacuti con un candidato digamos, de centro derecha, como el señor Lasso, y Javier Herbas, que también está dispuesto a hacer un apoyo, se unan para que de una vez enterremos en este país, y no enterremos, lo metamos preso a todos aquellos que se nos llevaron nuestro dinero, que dejaron en soletas las arcas fiscales y que realmente el país tiene que cobrar esos dineros y recuperarlos. Yo creo que no puede ser que la imprudencia de ciertos jueces, la demora, etcétera, deje que esto pase. Lo vimos el otro día y hay una persona liberada después de una corta condena de 9 meses. Me parece absurdo, por más que haya colaborado. Yo creo que la colaboración sí debería cortar la pena, pero no 9 meses después de haber hecho semejantes barbaries. Sí, estamos refiriéndonos a la abogada Pamela, ya se me fue el apellido. Sí. En todo caso. Ya. Bueno, vamos cambiándonos de tema. No cambiando de tema, sino prosiguiendo, pero pasándonos de las elecciones a la expectativa. ¿Cuál es la expectativa que tiene el país, que tienen ustedes, los sectores productivos, los gremios, para el próximo gobierno? ¿Cuál es la expectativa, tomando en cuenta que ha sido un gobierno, el de Moreno, pues para olvidar, dicen muchos, ¿verdad? No sé cómo lo tildará la historia de nuestro país. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué le espera al Ecuador a partir del 24 de mayo próximo? Bueno, como usted dice, no lo podemos olvidar este gobierno porque nos ha hecho mucho daño, ¿no? O sea, definitivamente olvidarlo es difícil, al menos aquellos que hemos sufrido en piel propia todos los errores, entre comillas, que ha cometido este gobierno. Pero en todo caso, al entregar el 24 de mayo, si es que hay un gobierno de confluencia en donde varias tendencias políticas con un objetivo común puedan cogobernar, no es malo, yo no creo que sea malo cogobernar, es decir, por decir, si entra el señor Lasso, no estoy diciendo que yo quiera o no quiera, por favor, estamos poniendo digamos, posibilidades. Escenarios, correcto. Si entra el señor Lasso, a mí me gustaría y me encantaría que el señor Yacu Pérez tome el comando del área social, por ejemplo, que es donde ellos han trabajado toda su vida y conocen y saben lo que se tiene que hacer. Y al contrario, si es que entra el señor Yacu Pérez, el fuerte del equipo de Lasso es el sector económico y no se puede hacer obra social si la economía no funciona, Fernando. O sea, se necesita recursos para usted hacer obra social. Entonces, yo creo que podría estar muy bien equilibrado un gobierno de coalición, como se le podría llamar, en donde los actores tengan muy bien definido cuáles son sus responsabilidades y cada uno trabaje en lo suyo. Sería histórico en el país que dos fuerzas que han tenido, digamos, más del 40% de los votos en esta última elección y más el señor Herbas, que ha tenido creo que 16%,
se puedan juntar con el resto de gente y hacer un gobierno con objetivos claros. Es decir, no repartir el pastel, eso no se trata, sino de dar responsabilidades a cada uno de los candidatos que hicieron la coalición y que tengan claros sus objetivos y que den cuentas por los objetivos que se comprometieron. Es decir, diseñar, construir un plan de gobierno, una agenda de gobierno transversal, ¿verdad? Donde se incluya a todos los sectores pensando en el país, en su bienestar y renunciando a esos intereses personales, de grupo que han primado en nuestro país. Cuando yo decía gobierno para olvidar del licenciado Moreno, lo decía en el sentido de que uno puede recordar a los buenos momentos, las buenas personas, en ese sentido, pero él pasará a la historia, como usted ha dicho, como un gobierno realmente bastante discreto y bastante negativo. Vamos, en pocas palabras, ¿usted cómo le califica la herencia del gobierno de Moreno? Bueno, si Correa hizo malas cosas, Moreno las terminó de hacer, yo creo que la economía, y no estoy hablando solamente de la pandemia, por favor. El señor Lenín Moreno se pasó 4 años quejándose de su antecesor y su ex colega político, porque hay que aclararlo, ¿no? De su ex hermano político, porque fue su vicepresidente y también tuvo otros cargos dentro de esos 10 años de gobierno. Y no dio soluciones, es decir, mire, lo que últimamente se quiso hacer, nosotros llamamos, de acuerdo si usted, Fernando, recibió la información de la campaña del engaño, que la llamamos así, con el facturo, el famoso Reactívate Ecuador, que iban a entrar 1.300 millones de dólares a través del Banco del Pacífico, al 5%, 6 meses de gracia, 3 años para pagar. Era histórico, y el 80% de la garantía era con el Fondo Nacional de Garantía de la Corporación Financiera Nacional. O sea, era algo que nosotros soñamos, ¿verdad? Yo fui el primero en felicitar al gobierno. Mire cómo he quedado mal. Sí, nunca hubo un solo centavo que ingresó al Banco del Pacífico. Los 50 millones que creo que se gastaron más en publicidad que dio el Banco del Pacífico en un crédito, en varios créditos, digamos, fueron fondos propios del Banco del Pacífico, no fueron fondos del... No se alimentó nada, no se le alimentó nada al banco. Luego tuvimos una gran reunión con Mauricio Pozo, el señor ministro, y el señor ministro hizo una crítica que en ese momento también me pareció buena al Reactívate Ecuador, y se comprometió que la primera semana de diciembre, ya estamos febrero, lanzaba con los fondos de la DFC, recuérdese aquí que la embajadora Ivonne Baki vino y comprometió 700 millones de dólares de los fondos de la DFC, iban a ir 500 al menos a fondear, digamos, esto en el Banco del Pacífico para lo que él llamó, fueron sus palabras, el Reactívate Ecuador 2, ¿sí? Estamos a la espera. Esta pandemia nos ha matado en la liquidez, obviamente ya ha pasado los peores momentos, pero los primeros 2-3 meses nuestras ventas fueron el 10% de lo normal o algo así, o hasta en otros casos peor. Muchas empresas cerraron, etcétera, mucho despido. Entonces hubo un desequilibrio económico bastante grande. ¿Y qué es lo que nosotros necesitábamos, Fernando y Galo? Nosotros necesitamos una cierta liquidez para pasar el COVID. Es decir, mire, la liquidez que nosotros pensábamos era para pagar la nómina, es decir, salvar la empleabilidad. Fernando, usted sabe que vivimos en una economía circular. Si un eslabón de la cadena se rompe todo. ¿Para qué producimos si no hay gente que no consume? ¿Sí? Entonces, si la empleabilidad se va a los números que se fue, más de 2 millones de desempleados prácticamente en lo público, privado, etcétera. Esas personas dejan de consumir, además de la parte social que ellos tienen, obviamente, el dolor de haber perdido el trabajo, pero ya poniéndole en términos fríos, esas personas no consumen porque no tienen dinero, ¿sí? O consumen, qué sé yo, su tarjeta de crédito, entran en una deuda y al final terminan haciéndola peor. Y aquellos que producimos para ese mercado, no vendemos. Entonces, esa es la cadena que tenemos que tratar de salvar. Yo personalmente estuve con el señor presidente de la República y le dije, presidente, aquí no estamos defendiendo utilidades, estamos defendiendo empleabilidad.
dentro de la carpeta que enviamos al Banco del Pacífico constaba la nómina de cada una de las empresas, los montos de los salarios, sí, porque era una de las cosas que nos habíamos quedado de acuerdo, es decir, para nosotros poder financiar nuestros salarios. Ingeniero, en todo caso, el gobierno ha fallado en el asunto de la comunicación, de la información, mucha propaganda, incoherencia y declaraciones sin sustento. A veces lanza la declaración, la propuesta y todavía ni siquiera lo ha estudiado o lo ha analizado, lamentablemente. Para terminar esto también, a eso hay que agregar la paupérrima conducción en el asunto de la pandemia y ahora mismo de la vacuna, el señor ministro de Salud, que ahora no aparece. ¿Qué piensa así brevemente de este tema muy puntual que es del asunto de la pandemia, la salud y la vacuna? Bueno, obviamente nosotros hasta hubo digamos, una propuesta de Roque Sevilla, el exalcalde de Quito, y la cual le apoyamos todos. ¿Qué es lo que nosotros se buscaba? Es tratar de hacer adquisiciones a través de un grupo empresarial para el número de empleados que tenemos. Es decir, nosotros íbamos a gastar, no queríamos plata del gobierno. Nosotros como empleadores queríamos, tengo 10 empleados, aquí está. ¿Cuánto cuesta la vacuna? $80, $800. Yo quiero que mi gente se salve. Punto. Pero también se la dejó de lado porque dijo que no, que el gobierno es el que tiene único y exclusivo para negociar. Llegan 8,000 dosis, Fernando, 8,000 dosis para un país de 17 millones y pico de habitantes. Y con tremendo programón en el aeropuerto. Sí, y yo no creo ni que cuando llegaron las candidatas a Miss Universo se les filmó tanto, pero a estas pobres vacunas, es más, hasta las cámaras de los canales oficiales, ¿sí? Tenían que hacer acercamientos para que se vea un bulto bastante grande, 8,000 vacunas. Mire lo que ha pasado. Primero, no sé cómo llamarlo, pero obviamente son fondos del Estado y eso puede ser llamado un peculado, ¿sí? Se vacuna a personas, digamos, que particulares, que no estaban dentro de una lista digamos, de prioridades de todos estamos de acuerdo, son nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros auxiliares que están atendiendo el COVID, ellos tienen que ser los primeros vacunados. Yo no quiero ser vacunado si alguno de ellos todavía no tiene una vacuna. Y se hace este tipo de cosas. Este momento usted sabe que de las 4,000 personas que se vacunaron, porque obviamente se vacunaron más, no hay la segunda dosis. Yo tengo un muy buen amigo epidemiólogo y lo que me ha dicho que el daño que se puede hacer a una persona sin completar la segunda dosis a los 20 y pico de días, que es lo que se recomienda para reforzar, es mucho mayor que no haberse vacunado, ¿sí? Y ojalá usted tenga la posibilidad de su programa tener algunos epidemiólogos y le van a decir lo mismo porque lo he estudiado muy bien. Y este tipo de gente ahora está buscando desesperadamente las dosis para que lleguen la próxima semana. Mire, ya va pasando los 21 días del periodo y todo. Y muchos de los que fueron vacunados no van a tener la segunda dosis de refuerzo a la vacuna. Es decir, no van a tener el 95%, digamos, de inmunidad, que es lo que recomienda, en este caso, Pfizer. Qué lamentable realmente, y tratándose del ministro que dice que es un hombre de experiencia, un científico, y todas las loas que le lanzó el presidente Moreno cuando lo anunció como ministro. Bueno, vayamos un poco a lo nuestro, digamos, a lo suyo. Uh-huh. ¿Cuál es la forma, la alternativa, la estrategia para reactivar la economía que usted puede inducir, sugerir, recomendar para el próximo gobierno? Porque el gobierno de ahora ya estamos a pocas semanas que se vaya y de pronto les ofrecerá a ustedes el tercer Reactiva Ecuador, pero no habrá. ¿Cuáles serían las recomendaciones para el próximo gobierno para reactivar la economía, el empleo y todo lo pertinente? Porque hablamos de una producción y de una economía circular, como usted dice. Bueno, yo he oído y hemos estado, obviamente no estamos fuera de esta pecera que se llama Ecuador, porque todos estamos nadando en esta pecera. Y hemos estado muy atentos a las propuestas de los candidatos y tanto el señor Pérez como el señor Lasso ofrecen créditos a largo plazo con muy poco, digamos, con tasas de interés muy bajas y hablan algunas cosas que a mí sí me preocupan.
Por ejemplo, hablan de activar a los emprendedores. Lo primero, ¿qué hace usted? Si usted tiene una empresa que está funcionando durante 15 o 20 años y se está cayendo, apuntale primero eso, ¿sí? Para que esa empresa no despida a su gente, garantice el salario de su gente y pueda seguir trabajando. Luego vamos a trabajar con los emprendedores, es decir, aquellos que tienen ideas nuevas. Me parece muy bien, no es que tengo nada en contra. Pero yo creo que este momento hay un listado ya conformado, no solo por la CAPEIPI, por todos los gremios del país, donde se conoce empresa por empresa cuáles son los problemas y lo que está necesitando en crédito, cuánto es lo que necesita para pagar su nómina, al menos por un año, porque recuerde usted que el Ecuador no va a estar libre de COVID por lo menos hasta enero o febrero del próximo año, ¿sí? Entonces, yo creo que por ahí, la reactivación, $1 en la industria, cualquiera que sea, pequeña, mediana o grande, puede activar hasta $4 o $5 en la circulación. Es decir, $1 que ingresa a una empresa donde va a comprar materia prima, donde va a transformar esa materia prima, la va a comercializar, hay una cadena de comercialización, etcétera, y hay un consumidor que a veces no es el consumidor final, sino que lo usa como materia prima. Ese mismo dólar se multiplica dentro de la dinámica económica. Pues. Correcto, Fernando. Eso es una dinámica que en todos los países del mundo funciona y funciona bien. Mire, Alemania, su fuerte no son las grandes empresas, son las empresas familiares. Sí, o sea, increíblemente una potencia como Alemania, todas las empresas, por ejemplo, de maquinaria de precisión, que usted sabe que tienen un prestigio bárbaro en ese aspecto, son empresas familiares. Es decir, son en pequeñas y medianas empresas que están trabajando y claro, el gobierno les mima. Esa es la palabra, Fernando, les mima. Es decir, señores, ¿qué necesitan? Vea, si usted consigue poner un empleo más, tiene un premio, ¿sí? O en baja de impuestos, premiando al emprendedor o al empresario por haber dado un nuevo empleo. Aquí nosotros somos castigados por todo lado, tenemos una burocracia. Mire, yo tengo una empresa química, Fernando, y tenemos que atender aproximadamente entre 30 y 32, estos datos son 32, digamos, entes entre gubernamentales, gobierno central, locales, etcétera, para registros, para permisos, bomberos. Bueno, me iría un programa entero como usted, Fernando, diciendo las cosas que tiene que cumplir un pequeño o mediano industrial, ¿sí? No estamos hablando del grande. Entonces, la burocracia es terrible. Yo creo que se crean empleos aquí, se crean los problemas para decir que necesitaban pagar a esa persona un empleo. Los permisos de funcionamiento, tanto a nivel local como a nivel, digamos, ya de ministerios de medio ambiente, llámese ARSA, llámese agrocalidad, en el caso de los que hacemos también fertilizantes y agroquímicos, son terribles. En este momento están demorando 6, 7 meses. ¿Sí? Ingeniero, entonces vamos terminando. Los candidatos finalistas tienen que aterrizar. En primer lugar, saber la realidad del país, sincerar sus propuestas y hacerles viables, no solamente pensando en ganar el voto, sino para llegar, no a la presidencia, a buscar soluciones para el país, ingeniero. Esa es la idea. Esa es la idea que deben tener los candidatos. Ya no mentiras, ya no demagogia, ya no populismo, sino propuestas reales en base al conocimiento de la realidad del país. De acuerdo, Fernando. Mire, por ejemplo, ahí había un candidato que ofrecía $1,000. Se volvió eso una mofa porque en realidad debe ser un regalo de $1,000 en un país con las deudas que tiene el nuestro. Lo que nosotros sí creemos en el crédito, porque al momento que usted va a hacer un crédito, estructura un plan. No es que usted va al banco y le dice, amigo banco, dame $10,000 o 20,000. Usted tiene que tener un plan, ¿sí? Entonces, le va a decir el amigo banco, ¿para qué quieres? Exactamente, exactamente. Entonces, al momento de tener un plan, es un plan productivo. Es decir, todos estamos a favor del crédito. Yo no creo en el... A mí no me ha caído nada del cielo, Fernando, y estoy seguro que a ustedes tampoco. Entonces, no compro la lotería justamente por eso, porque yo estoy seguro que no me la voy a ganar, ¿sí?
Entonces, aquellos que nos hemos esforzado durante toda nuestra vida profesional, sabemos que las cosas no caen del cielo, pero sí entendemos que necesitamos facilidades para que un crédito sea factible para la producción y la productividad. Es decir, en este momento nosotros estamos con un retraso tecnológico que, bueno, hace unos años era 50 años, de este momento lo hemos reducido alrededor de 30 años, ¿sí? Ese es el atraso tecnológico que tiene el país. ¿Sí? Y nosotros necesitamos invertir en maquinarias, equipos, etcétera, tecnología en general, para volvernos más competitivos, que es lo que nos dicen que no somos competitivos por el precio. No, nuestro costo de producción es muy alto, porque nosotros estamos en dólares, pagamos tasas, bueno, en el caso de la pequeña y mediana empresa del 11.5, pero el emprendedor o el microempresario llega a pagar hasta 26-27%. Entonces, eso es para terminar, terrible. Para que no me caiga nada del cielo, yo me hago a un lado porque puede ser un meteorito, ¿verdad? Entonces, no quiero que me pase nada. En pocas palabras, ¿qué piensa, qué expectativa respecto a la Asamblea Nacional, que ya se va a renovar y que ya se nombró y que se instalará el 14 de mayo? Y así muy puntual, respecto a este proyecto urgente del gobierno de salvación de la dolarización o ni sé qué cosa que fue devuelto por el CAL. Así muy puntual esas dos ideas, ingeniero. Ok, Fernando, mire, definitivamente los errores que se cometen, errores de forma, no de fondo para entregar un proyecto de ley económico urgente, es cosa de niños. Realmente le tuvieron que decir, vea, por favor, o sea, casi le tuvieron que escribir cuál era la hoja de ruta para presentar un proyecto económico urgente a la Asamblea, y el CAL tuvo toda la razón en devolverle ese proyecto porque estaba mal constituido. Sí, yo creo que un banco central que no se maneje políticamente, que tenga un cierto distanciamiento del Estado es positivo, ¿sí? Para que no se le pueda seguir metiendo la mano al Banco Central, especialmente en fondos que no son nuestros. Acuérdese que esos fondos muchos son de los encajes bancarios, etcétera, y hay algunas fuentes que tienen. Pero tampoco a discreción de los banqueros, ¿no? Totalmente, no, tiene que haber una reglamentación, de acuerdo, tiene que haber, pero que ya no sea caja chica del gobierno de turno. Es decir, dos cajas chicas que atendió el gobierno de turno, el IES y el Banco Central, ¿sí? Entonces, al IES le saca plata y le da por ahí unos cuantos bonos que no sé si algún día se los pueda pagar, y lo mismo hace con el Banco Central y lo deja desequilibrado. Yo creo que por ese lado sí es positivo. Como usted dice, Fernando, las cosas tienen que ser bien hechas, y ya empezó mal, por el momento de mandar errores de forma, porque no son de fondo, y el CAL devolver, para mí sería una vergüenza, ¿sí? Pero en todo caso, si el próximo presidente llega y lo completa, la próxima asamblea, yo también le sugeriría algo, que ya existe una ley de MIPYMES o de pymes en este país, pero específica, que se llame así, Ley para la Pequeña y Mediana Empresa Ecuatoriana, ¿sí? Donde obviamente nosotros, los que queremos hacer pequeña o mediana empresa, podamos leer artículo 1, artículo 2, artículo 3, saber cuáles son nuestros derechos y también nuestros beneficios, porque quien emprende tiene que tener beneficios. Yo le escuché al señor Yanko Pérez algo que me pareció interesante, y bueno, no sé si Lazo también lo dijo, no me voy a convertir en vocero de ninguno de los dos, pero le escuché que él decía, mire, tienen que venir los capitales externos, les vamos a dar liberación del impuesto a la renta, creo que definitivo durante ni sé cuántos años, no escuché bien, pero un candidato que supuestamente tiene una tendencia de izquierda lo dice, qué bien, es la forma de invitar a los capitales que lleguen para invertir en este país, no asustarles con un impuesto de salida de capitales, que ese es el peor impuesto que hay, ¿sí? Porque lo que hace es correr a cualquier empresa. Usted, digamos, un financista americano, por decir, ¿dónde pondría una empresa? ¿En Ecuador o en Colombia o en Perú? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, sin querer criticar. Tenemos que igualarnos, ¿sí? Tenemos que igualar nuestra metodología de trabajar para que los capitales externos enriquezcan. Ingeniero, en dos palabras, y los 137 asambleístas nuevos, ¿qué le parece? ¿Qué piensa? ¿Qué expectativa hay? Así rápido. Bueno, por suerte los que sabemos no tienen mayoría absoluta, gracias a Dios. Yo creo que eso sí fue una muy buena noticia. Bueno, hay obviamente Pachacuti, interesantísimo número de asambleístas, Izquierda Democrática también. Bueno, creo obviamente tienen también lo suyo, Partido Social Cristiano bajó mucho y sigue bajando. Pero en todo caso yo creo que sí puede haber una gobernabilidad o una coalición
por encima de la mesa, Fernando. Si yo, Tomando en cuenta los acuerdos que hipotéticamente llegarían, no podría reflejarse en la Asamblea, pues. totalmente de acuerdo, Fernando. Si los acuerdos se hacen encima de la mesa, no hay por qué esconderse. Señores, ¿cuál es nuestro objetivo? A ver, usted piensa esto, usted piensa esto otro. No estamos de acuerdo en esto, no lo discutamos. Discutamos lo que estamos de acuerdo. Ingeniero, muchísimas gracias porque mi compañero productor Galo ya me está haciendo muecas, aunque usted no se dé cuenta. Ingeniero Gustavo Ruiz, presidente de la Cámara de Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, ha estado con nosotros. Le agradezco cordialmente por el tiempo y por sus comentarios. Muy amable. Buenas noches. Gracias, Fernando. Gracias, Galo. Muy buenas noches. Que esté muy bien y cuídense mucho, por favor. De igual manera, muchísimas gracias, señoras y señores. Llegamos al final de la semana, al final de Pensamiento Crítico y al feriado. Este feriado de carnaval, que no se convierte en carnavalazo, y que nos cuidemos de la salud, que nos cuidemos de la epidemia y nos cuidemos de la demagogia y de todo aquello que también nos hace daño. Hasta la próxima. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.